Yo quiero contarles cómo se llama este mensaje hoy. Y se llama Escogidos por el Rey. ¿Alguno ha visto alguna vez un documental, una película, algo de cómo la gente es elegida para servir al Rey? ¿No? En todo reino, los servidores del Rey son cuidadosamente elegidos. No cualquiera puede servir al Rey. Se espera que tengan cualidades especiales, que sean fuertes, que sean sabios y que tengan una gran trayectoria. Muchas veces, quienes sirven al Rey ya vienen desde familias, son generaciones completas que le sirven al Rey. Empezaron los bisabuelos, luego los abuelos, los papás y los hijos, y van aprendiendo cómo servir al Rey. Actualmente, servir al Rey significa ponerse al servicio de una causa mayor, de una visión que trasciende aún lo personal. Implica tener compromiso, lealtad, excelencia y carácter. Realmente una persona que sirve al Rey no actúa por interés propio, sino con responsabilidad, disciplina y sentido del propósito. Una persona que sirve al Rey definitivamente tiene que tener disciplina para mantener su integridad. Porque imagínense aquellos guardias que están en la puerta, ¿no? Y todo el mundo que pasa por ahí los ve y dice, ellos son los guardias del Rey. Pero cuando se quitan el uniforme y van a sus casas o van con sus amigos, empiezan a tener malas actitudes. Y hablan palabras que no deben decirse y hacen cosas que no deben hacerse. ¿Cómo les miran? Y alguien por ahí lo reconoce y dice, él es el guardia del Rey, yo le he visto. Una persona que sirve al Rey tiene que ser disciplinada. Tiene que tener sabiduría para saber cómo actuar. Tiene que ser inteligente. Sin duda alguna, tiene que tener fidelidad, incluso en los tiempos difíciles. Porque si estamos sirviendo al Rey, nos debemos completamente al Rey. En la antigüedad, no estoy segura si ahora también, yo me imaginaría que sí tienen alguien que pruebe su comida, pero en la antigüedad había el copero. O sea, si alguien quería envenenar al Rey, primero se moría el que probaba antes. Imagínense esa fidelidad. O sea, todo el tiempo era un riesgo para él. O sea, desayuno, almuerzo y cena. A cualquier hora del día se podía morir el copero, pero él era fiel al Rey. Y también debemos tener adaptabilidad para no perder nuestra esencia personal en medio del servicio, ¿verdad? Entre todo lo que ustedes han leído, porque sé que han leído mucho la Biblia, ¿se les viene a la mente alguien que haya sido escogido por el Rey? Hoy vamos a hablar y vamos a conocer un poco más a profundidad a 4 jóvenes que fueron escogidos para el servicio del Rey. Y les pido que me acompañen en la palabra del Señor en Daniel 1, de los versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice, en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Qué nos dicen estos versículos? Nos hablan de cuando el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. ¿Qué pasa cuando una nación conquista a otra? ¿Qué es lo primero que sucede? Vienen a imponernos, ¿verdad? ¿Qué nos imponen primero? La autoridad. Luego, sin duda,
vienen a cambiar nuestras costumbres y someten al pueblo. Pero quiero contarles algo. El rey Nabucodonosor no solo quería conquistar Jerusalén, él tenía una estrategia más profunda en mente. Lo que él quería era transformar las mentes y los corazones de los jóvenes más prometedores de Israel. En la palabra del Señor, en el versículo de Daniel 1, del 4 al 6, nos dice que debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender, que actuaran con sensatez, que fueran sabios, aptos para el servicio al palacio real, a los cuales se les debía enseñar la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y de vino que servían en la mesa real. Su preparación tenía que durar 3 años para que ellos pudieran servir al rey. Entre estos jóvenes encontraron a 4: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y obviamente el rey Nabucodonosor no escogió a cualquiera. Él podía haber dicho, bueno, yo ya conquisté esta tierra, tráiganme a todos los jóvenes quiero que vengan conmigo. Pero él tenía otra estrategia y dijo, no, tráiganme a los jóvenes que no tienen defecto, a los que son bien parecidos. Tráiganme a los inteligentes, a los que son aptos para aprender. Y así fueron seleccionados Daniel y sus 3 amigos. ¿Quién ha escuchado de Daniel, Ananías, Azarías y Misael? ¿Cuántos han escuchado? ¿Qué han escuchado de ellos? En el horno de fuego, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Quiero contarles que detrás de esta elección no solo estaba la mano de un rey humano. Detrás de esta elección estaba un propósito divino. Porque el rey Nabucodonosor buscaba jóvenes que tuvieran todos los talentos que él necesitaba para su servicio. Pero Dios buscaba corazones fieles y decididos a no contaminarse, incluso en una tierra extranjera y bajo circunstancias extremas. El foso de los leones, el horno de fuego, ¿verdad? Y muy seguramente esto es lo que más nos atrae cuando escuchamos de Daniel y sus amigos. Yo he leído muchas veces Daniel, pero esta semana anterior el Señor me habló específicamente de Daniel 1:7. Y yo sé que hay un detalle importante que tal vez no hemos notado en estos versículos. Siempre nos enfocamos en lo extraordinario que ellos vivieron. Pero miren lo que dice Daniel 1:7. Y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. La palabra nos dice que sus nombres fueron cambiados, pero la razón no era simplemente que se ajusten a la cultura. Porque generalmente, ¿qué pasa? Cuando uno va a otro lugar, a otra nación, a otro país, inclusive a otra ciudad, no nos vayamos muy lejos. Cuando uno va a Cuenca, ¿qué pasa cuando uno va a Cuenca? ¿Regresa cantando o no regresa cantando? Se le pega, ¿verdad? Entonces imagínense, ellos fueron tomados por otra nación que tenía otra cultura y otros nombres. Por ejemplo, yo no me llamaría Vero en China. Sería un nombre raro para nosotros. Para ellos sería un nombre común. Entonces imagínense que ellos llegaron y les cambiaron el nombre. Ya les dijeron, tú ya no eres Daniel, tú ya no eres Ananías, tú ya no eres Azarías.
Y esto no tenía que ver simplemente con un ajuste cultural, sino que sus nombres tenían un significado que resaltaba la gloria de Dios. Realmente cuando el Señor me habló de esta palabra, yo decía, Señor, había leído tantas veces Daniel y siempre había dicho, wow, cómo tú estuviste ahí y cómo mandaste el ángel para que calme al león y cómo salieron 4 y no 3 del horno de fuego y cómo Daniel tenía sus sueños y cómo él podía interpretar, o sea, siempre lo extraordinario. Pero miren que Daniel empieza hablando de cómo fue conquistado su pueblo, cómo fueron escogidos para servirle al rey y cómo les cambiaron su nombre. Antes de hablarnos de nada más, nos dicen, nos cambiaron el nombre. Pero su nombre fue cambiado por el significado que tenía. Porque sin duda alguna el Señor, cuando creó a cada uno de ellos en el vientre de su madre, ya tenía un propósito. Porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer con cada uno. Porque el Señor ya sabía en qué parte de su ejército yo lo voy a poner. El Señor ya sabía, el uno va a ser el que esté a la entrada, el otro va a ser el que se levante a orar, el otro va a ser el intercesor. Y por eso es que no todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos dones, talentos y personalidades distintas. Porque el Señor nos creó de esa forma. Porque Él ya sabe en qué lugar del campo de batalla vamos a estar nosotros. Y yo quiero compartirles lo que los nombres de estos 4 jóvenes significaban. Lo que el rey Nabucodonosor debe haber entendido, porque para ser rey debe haber tenido sabiduría y haber sido muy inteligente. Imagínense, conquistó una tierra. O sea, tenía que haber tenido algo de sabiduría para poder identificar qué estrategia voy a tomar para conquistar. Pero él sabía que esta tierra que él tomó, que estos jóvenes que él estaba tomando, no adoraban a los dioses que él adoraba. Y eso era un riesgo. No puedo traer a que trabaje conmigo a alguien que no puede ser fiel conmigo. ¿Qué necesito? Necesito que se vuelva a mí. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijo el rey? Les vamos a cambiar el nombre. Porque él sabía lo que sus nombres significaban. Y el significado de Daniel dice, Dios es mi juez, justicia de Dios. El significado de Ananías, Yahvé, es misericordioso. Dios es clemente. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Quién es lo que Dios es? Y Azarías, Yahvé ha ayudado. El Señor ha ayudado. ¿Y cuáles fueron los nombres por los cuales les reemplazaron? La palabra dice Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Y saben ustedes que estos nombres hacían referencia a los dioses babilónicos. O sea, no eran nombres cualquiera. Podían haberles puesto un nombre común, pero el rey decidió que fueran nombres de los dioses a los que su nación adoraba. Y con este cambio de nombre lo que buscaban era borrar todo rastro de Dios en estos 4 jóvenes. Fue una estrategia tan intencional para cambiar su identidad, su fe y su propósito. ¿Cómo habrá estado tan temeroso el rey Nabucodonosor que dijo, tengo que arrancar de raíz esto? Estos jóvenes no pueden venir acá a mi palacio con las convicciones que ellos tienen. Necesito arrancarlos. Y yo sé que hoy muchos de los que estamos aquí podemos estar enfrentando un cambio de nombre espiritual.
y ni siquiera lo hemos notado. Porque el mundo es tan sutil en los intentos que tiene de redefinir quiénes somos y borrar nuestras raíces que no lo notamos. Y tal vez hasta este momento algunos se están preguntando, no, yo creo que no. Pero les voy a decir que en el mundo empezamos a ser etiquetados por nuestros errores, por los fracasos que hemos tenido, por los traumas que hemos vivido. El mundo empieza a ponernos ciertos nombres. Eres inútil, eres rechazado, eres un perdedor, eres infiel, eres incapaz, eres impuro. Y no solo eso, sino que te mereces lo que te está pasando. No tienes valor. Si ni papás tienes, ¿cómo quieres triunfar? Lo que estás pensando que vas a lograr, no lo vas a lograr. No tienes las capacidades. Y el mundo empieza a tener intentos de hacernos olvidar nuestra identidad en Dios. Y muchas veces quiere que reemplacemos esta identidad por títulos superficiales. No importa si yo no soy llamado un hijo de Dios. Yo tengo mi título, soy una ingeniera. Donde yo trabajo tengo un buen cargo. Y eso es lo que me llena. Y el mundo empieza a buscar la forma de convencernos de que no necesitamos a Dios mientras tenemos las cosas del mundo. Y nos quiere moldear, ¿no? Entonces ahora empezamos a ver como que todo es normal. No, todo es normal. Ahora yo puedo decir que soy un gato, que soy un perro. Eso es normal ahora. Ahora yo sé que hay una energía superior de la Pachamama. Y ahora sé que si tengo que mover mi cama de una forma porque eso es lo que me va a ayudar. Y recuerdo una vez, hace muchos años, me acabo de acordar, mi mamá me trajo una piedrita, un cuarzo, era como rosado, y me regaló, y yo, ay mami, gracias, qué lindo. Pero tienes que tener en tu cartera, donde tienes el dinero, porque eso atrae el dinero. Y entonces, sutilmente, uno diría, no hace mal poner una piedrita en el bolso. ¿Ya qué? ¿Verdad? Y yo escuchaba esta semana y también hay que hacernos una alineación de los chakras. Yo decía, ¿y eso cómo será? Antes nos alineaban los chakras con un chanclazo. A ver, ¿qué te pasa? Ven, te alineo los chakras. Y son cosas que el mundo empieza a depositar en nosotros y a veces son muy sutiles. No, es que yo siento que las energías malas sí existen. O sea, curar el espanto y el mal aire no está mal. Sí pasa, a mí me pasó. He escuchado que dicen, es que a mi hijo sí, yo le llevé y le curaron el mal aire y sutilmente nos desvían de donde realmente nuestra mirada tiene que estar. Y esto quisieron hacer con estos 4 jóvenes. O sea, ellos llegaron al palacio del rey y el rey les dijo, bueno, ahora tienen que comer así. Antes comían papita, no, aquí comen yuquita. Aquí no se ora. Aquí no oramos. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que adorar a los dioses que adoramos aquí. Y de hecho me imagino que hasta les decían, pero si hasta el nombre de un dios tienes. Te llamas Sadrach, te llamas Mesach. Imagínate, te pusimos el nombre de un dios y no le quieres adorar. Y el mundo busca desviarnos de nuestro propósito.
Y yo quiero preguntarles ahora sí encuentran alguna similitud entre estos 4 jóvenes, su cambio de nombre y las circunstancias que estamos viviendo ahora. Ahora sí hay una similitud, ¿verdad? Para mí es impresionante cómo estos 4 jóvenes fueron escogidos, pero había algo que los distinguía. Ellos eran fieles. Y en lo poco que fueron fieles, el Señor les hizo tener un gran impacto en una nación que no conocía a Dios. O sea, eran los 4 contra el mundo. ¿Alguien ha visto alguna vez Superlibro? Ahí hacen como esta representación, ¿no? Y se ve un montón de gente que se arrodilla ante la estatua del rey y ellos no se arrodillan. Esa es la razón por la que le llevan al horno de fuego. Pero se imaginan ustedes una nación completa y ellos 4 contra la nación. O sea, ¿qué tan anclados al Señor estaban? ¿Que no importó? No les importó a ellos irse contra el mundo. Porque realmente ellos sabían quiénes eran y de dónde provenían. Ser escogido no es cuestión de suerte, sino de carácter, identidad y propósito. Y quiero que vayan a la palabra, por favor, en Colosenses 1:16. La palabra del Señor nos dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esta promesa, los 4 jóvenes las tenían marcadas en su piel. Fuimos creados por Él y para Él. Daniel conocía sus orígenes. Él realmente era un joven de muchas cualidades. En Daniel, el personaje principal, Daniel. Hablan de sus amigos, sí, pero Daniel tenía tantas cualidades que fue llevado a Babilonia para trabajar con esas cualidades, con sus dones, con sus talentos, con sus fortalezas. Y realmente para Daniel hubiera podido ser fácil decir, bueno, yo soy bueno en esto, tengo sueños, yo interpreto los sueños, soy guapo, soy inteligente, soy fuerte. Bueno, ¿qué puedo ser aquí en este palacio? Capaz y puedo llegar a ser el segundo al mando después del rey, con todo lo que sé hacer. Pero miren algo, si en su corazón hubiera estado llegar a obtener algo terrenal, él tenía que pagar un precio. Y el precio que tenía que pagar era negar a su Dios. Y él no quiso pagar ese precio. Y aunque la muerte venga, yo no me rendiré a otros dioses. Aun cuando el rey me castigue, no dejaré de orar a mi Dios. Aun cuando el resto de la nación no me entienda y me juzgue, yo no me voy a contaminar con la comida que los otros están comiendo. Cuando el Señor me habló de este tema, yo no sabía que iba a compartirlo con ustedes. Y Él trajo a mi entender, a mi corazón, algo especial. Estos 4 jóvenes no fueron escogidos por el rey Nabucodonosor. Estos 4 jóvenes fueron escogidos para servir al Rey de Reyes. Ellos fueron escogidos para ser aquellos
que traigan luz en medio de ese pueblo, de esa nación que estaba lleno de obscuridad. Y ellos estaban tan apercibidos del propósito por el cual Dios los había creado que no tuvieron duda de quiénes eran. Daniel y sus amigos fueron fieles a aquel que los formó desde el vientre de su madre. Ellos sabían que tenían un propósito. Y quiero que me acompañen en la palabra del Señor, en Daniel 1:8. La palabra dice: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió al oficial en jefe permiso para no contaminarse. Y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Porque fueron cambiados sus nombres. Y muchas veces nosotros escuchamos en la palabra del Señor que dice: el Señor nos cambió nuestros nombres. Pero este era el otro caso. No les había cambiado el nombre Dios, sino que el rey, que prácticamente se adueñó de su nación, les cambió el nombre. ¿Y con qué propósito? De arrancar sus raíces. Y el punto que el Señor quería hablarme era el que Daniel propuso en su corazón: no contaminarse. No pudieron cambiar en Daniel lo que él sabía que era. Aunque todo el mundo le decía Beltsasar, él vivía como Daniel. Aunque todo el mundo ahora nos diga: ustedes son del mundo, tú eres la que iba a las fiestas, tú eres la que era impura, tú eres la que mentía. Aunque el mundo quiera traer a nuestra memoria lo que fuimos, tenemos que vivir como lo que somos. Qué difícil para ellos, ¿no? Ahora les decían por sus nombres babilonios. Pero ellos seguían viviendo bajo el nombre que Dios les había dado. Y no solo decían: yo no soy Beltsasar, soy Daniel. Ni siquiera renegaron de ello. Lo tomaron. ¿Quieres que sea Beltsasar? ¿Quieres que me llame? Me llamo Beltsasar. Pero yo voy a vivir como Daniel. Estos 4 jóvenes estaban tan anclados en su identidad, en su obediencia, en la sabiduría y en la fe que el Señor les había dado. Eso era lo que revelaba quiénes ellos eran. Ellos no hablaban: nosotros creemos en Dios. Ellos no iban al resto de jóvenes diciéndoles: no te arrodilles a esos dioses. Ellos hacían lo que tenían que hacer. Ellos se levantaban a la hora que sabían que tenían que levantarse a orar. Ellos sabían que yo no puedo comer de esta comida. Y en ese tiempo era una comida física que alimentaba nuestro cuerpo. Pero ahora tenemos que saber identificar qué comida quiero que llene mi espíritu y mi alma. ¿Con qué no me quiero contaminar? ¿Quiero vivir como el mundo me llamó? ¿O quiero vivir como Dios me creó? Me parece tan extraordinario que ellos, la conducta de ellos, hablaba por sí sola.
cualquier etiqueta que pudieron haberles dado no cambiaba lo que ellos eran. Aunque les cambiaron el nombre, no lograron cambiar ¿qué? Su corazón, en el que habitaba el Dios que los creó. Ellos se mantuvieron firmes sabiendo quiénes eran realmente. Ellos no dejaron que el sistema defina quiénes son. Y muchos hemos dejado que el sistema defina quiénes somos. Hemos dejado que el sistema nos diga, no, los que son tatuados son ladrones. Hemos dejado que el sistema nos diga, es que tu papá era alcohólico, sus hijos y sus nietos van a ser alcohólicos. Hemos dejado que el sistema nos diga, si tu matrimonio ya no avanza, divórciate, no pasa nada. Si la gente ahora ni se casa, es mejor no tener compromisos. Hemos dejado que el sistema nos diga, déjale a tu hijo que haga lo que quiera. Si le pones límites, se va a venir en tu contra. ¿Y qué quieres? ¿Quieres tener paz en tu casa? Déjale que haga lo que quiera. Hemos dejado que el sistema nos diga que no necesitamos de Dios, que está bien con ir a que nos alineen los chakras, que está bien con ir a que nos hagan una limpia. Y yo quiero que usted vaya a Isaías 44:2, porque esta palabra realmente es la palabra sobre la que hoy nos vamos a posicionar. Y antes de leer este versículo, el mundo no solo quiere etiquetarnos sobre lo que hemos hecho, el mundo también quiere etiquetarnos sobre lo que nos han hecho. Entonces, si sufriste una violación, no eres digno de tener un esposo o una esposa que haya guardado su cuerpo, porque tu cuerpo es impuro. Si es que sufriste maltrato porque tus padres estaban en drogas, en alcohol, es lo que te merecías, porque tu familia hizo cosas malas y tú pagas por el pecado de tu familia. Y cosas como, si tus papás se divorciaron, de seguro te vas a divorciar. ¿Qué tiene que ver un hijo en el divorcio de sus padres? Pero el mundo nos hace creer, la historia se va a repetir. Si te fueron infiel, era tu culpa. Es que tú no llegas a la estatura de la mujer que necesita el hombre que te fue infiel. El mundo quiere hacernos creer que somos quienes no somos. Isaías 44:2 dice la palabra del Señor: yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde el vientre antes de que nacieras y vengo a tu ayuda. No solo nos dice, eres mío, me perteneces, yo te formé, yo vengo a tu ayuda, le dice el Señor. Y estos jóvenes no estuvieron solos. Cuando estuvieron en el foso de los leones, vino un ángel. Cuando entraron al horno de fuego, entraron 3 y salieron 4.
muy seguramente hoy puede estarse sintiendo solo o sola. Y haber levantado su mirada y decirle al Señor: pero tú me dices que yo soy tu hijo, tú me dices que yo soy tu hija, tú me dices que me amas, la gente me habla de ti, yo veo que los demás dicen: es que a mí el Señor me habló, es que a mí el Señor me restauró, es que a mí el Señor me trajo sanidad, es que mi matrimonio fue restaurado, pude sanar mi corazón y ahora mis hijos viven conmigo. ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo voy a ver cumplirse la palabra en mi casa? Y yo entendía la respuesta en este versículo. Daniel 3, del 16 al 18. Estos chicos estaban tan firmes en su identidad. Sabían claramente quiénes eran, que le dijeron al rey: no hace falta que nos defendamos ante ti. El Dios al que servimos nos librará. Pero aún si no lo hace, no serviremos a otros dioses. Qué convicción en el corazón de estos jóvenes, como tenían arraigado adentro a Dios, no a las creencias de su nación, no a lo que sus papás les enseñaron, no a lo que el mundo les decía, no al nombre nuevo que les dieron, sino al Dios que les creó. Imagínense decirle al rey: échanos al horno, Dios va a venir a salvarnos. Pero aunque no viniera, no vamos a dejar de amarlo. Y cuando uno está en medio de la prueba, cuando uno está en el horno y siente que se está quemando, no es fácil, porque estamos viviendo con las etiquetas que el mundo nos ha puesto. Porque estamos en medio del horno y entonces pensamos: es que ¿cómo Dios va a mandar un ángel como lo hizo con esos tres si yo soy un pecador? ¿Cómo Dios va a mandar un ángel para callar a este león que quiere comerme cada noche con los pensamientos si yo estaba en pornografía? Y empezamos a dudar. Y es tan sutil como el mundo nos etiqueta. Porque cuando estamos en un problema de matrimonio, uno va a donde ¿quién? Donde la amiga más cercana. Y la amiga más cercana le dice: ojo por ojo. ¿Qué te hizo? Ah, está saliendo con otra chica. Tú búscate uno, yo te presento unos amigos. Sutilmente. Y uno en su dolor, ¿qué piensa? Es lo justo, ojo por ojo. Nos etiqueta el mundo de que tú no vas a poder llegar a tener lo que quieres tener. Tu familia siempre ha sido pobre. Y entonces uno se siente en el horno de fuego como: Señor, ¿yo cómo voy a poder bendecir a otros si mi familia no tiene? Y es que siempre hemos sido pobres. Nos dejamos de etiquetar y es sutil. Fuera más fácil que alguien viniera y de frente nos dijera: te cambio el nombre y ahora te voy a decir perdedor. Y entonces uno diría: espérate, yo no soy perdedor. Pero como es tan sutil lo que el mundo hace, no lo percibimos y nos dejamos de enganchar. No te preocupes, ahora es normal que te enamores de un perro, de un gato. Eso pasa. No es hombre, mujer, eso no es así. Está bien que un adulto se enamore de un niño,
porque es la libertad y es ahora parte de lo que el mundo cree. Y es sutil. Y de repente un día estamos envueltos ahí y luego no es fácil salir, porque hemos adoptado ese nombre y lo hemos puesto aquí como una etiqueta, como un gafete. Cuando uno va a su trabajo le dan una tarjeta, le dan un gafete y uno sabe, yo pertenezco a tal empresa, este es mi nombre y pertenezco a esta empresa. Y permitimos que el mundo nos ponga esa etiqueta. El mundo intenta renombrarnos constantemente, pero Dios nos recuerda quiénes somos, no lo que dijeron de nosotros, no lo que nos hicieron, ni lo que hicimos. Y muchas veces aquello que nos hicieron lo guardamos tan profundo que hasta se nos olvida. Y no está sanado. Simplemente lo refundimos como para no volver a encontrarlo, porque el momento en el que lo encontramos nos empieza a doler. Y Dios no nos llama por nuestras caídas. Él nos llama por el propósito que Él nos dio. Él ya nos diseñó antes de que nosotros naciéramos. Él es quien nos da un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17 dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, miren, al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo quien lo recibe la conoce. ¿Cuándo somos vencedores? La palabra dice: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y lo único que nos pide aquí es al que salga vencedor. Ya somos vencedores. Y aunque estemos viviendo en Babilonia, como aquellos 4, no tenemos por qué hablar el idioma del mundo. Aunque estemos en el mundo, no tenemos que adoptar la identidad que el mundo quiere que adoptemos. El mundo puede llamarnos de muchas formas, puede ponernos muchas etiquetas, pero nosotros somos quienes decidimos si realmente queremos ser del mundo o queremos ser quienes realmente somos, hijos de Dios. Vivimos en el mundo, pero no tenemos por qué hacer lo que el mundo nos pide que hagamos. Seamos como Daniel, seamos como sus amigos. Ellos permanecieron firmes. Y hoy quiero decirle, amada iglesia, recuerde su nombre. Recuerde el nombre que el Señor le ha dado. Recuerde su origen. Y su origen no es que vengo de una familia que se divorció, no es que vengo de una familia en la que la infidelidad es algo normal, no es que vengo de una familia en la que el alcoholismo y la drogadicción son algo que nos ha traído problemas. No, su origen. ¿Qué nos decía la palabra? Yo soy tu Dios, quien te creó. Ese es nuestro origen. Y hoy recuerde a quién le sirve. El que sirve al Rey busca hacer la obra de aquel que lo llamó. No buscamos reconocimiento, sino que buscamos que reconozcan al Dios al que servimos. Y hoy vamos a hacer un acto profético, porque yo sé que todavía hay cosas que el mundo está escribiendo sobre nosotros. Cuando el Señor me hablaba de esto, yo hice mi lista y le dije: Señor, es verdad, qué sutil.
Qué sutil a veces cómo quiere venir y robarnos lo que el Señor nos ha dado. En sus asientos, no sé si a un ladito o tal vez debajo, se sentaron sobre un papelito. Encuentre su papelito. Este papelito dice: como el mundo nos nombró. ¿Qué va a hacer usted con este papelito? Con su dedo, hoy va a escribir todos aquellos nombres y todas aquellas etiquetas que el mundo quiso poner sobre usted. Escríbalo. Aún aquello que le avergüenza, escríbalo. Si le dijeron inútil, escriba inútil. Si le dijeron torpe, escriba torpe. Si el mundo le dice perdedor, escriba perdedor. Lo que el mundo haya querido poner sobre usted. Si el mundo le ha dicho que es una persona enferma, escríbalo, porque es una etiqueta del mundo. Escriba cada palabra que el mundo quiso definir sobre usted, sobre su vida. Porque lo que vamos a hacer hoy es renunciar. Hoy vamos a renunciar completamente a lo que el mundo quiso decirnos que somos. Y lo siguiente que vamos a hacer es recibir nuestra verdadera identidad. Así es que acá vamos a tener un basurero. Y este basurero es donde vamos a depositar todo lo que el mundo quiso decir de nosotros. Y lo están viendo físicamente como un basurero, pero realmente este basurero representa la cruz de Cristo. Porque allí es donde vamos a dejar todo aquello que el mundo quiso depositar. Y lo siguiente que van a hacer después de dejar a los pies de Cristo aquello que el mundo quiso hacer es tomar su identidad. Así es que yo les pido que pasen, dejen en el basurero y reciba realmente la identidad que Dios le ha dado. Deje todo aquello que el mundo quiso marcar, aún lo que quiso marcar en su cuerpo, lo que el mundo quiso mentirle, de lo que el mundo le quiso convencer. Y reciba la identidad verdadera, porque realmente somos hijos de Dios, porque nuestra identidad es que somos amados, nuestra identidad es que somos redimidos, nuestra identidad es que hemos sido escogidos, que somos hijos de Dios. Nuestra identidad nos dice que hay sanidad en nuestro cuerpo, aunque un diagnóstico médico haya dicho que no. Nuestra identidad nos dice que tenemos sanidad. Aunque haya estado en la cárcel, soy libre, porque mi identidad me dice que soy libre. Libre de los pensamientos de muerte, libre de los pensamientos de baja autoestima, libre de los pensamientos de que aunque esté en este momento en un problema en mi matrimonio y vea que la situación es difícil, no sé si se va a restaurar, libre de eso, porque hay restauración, hay sanidad, hay libertad para los hijos de Dios. Dios no nos llama por nuestras caídas, Él nos llama por el propósito que nos ha dado. Quiero pedirles que se pongan de pie. Si quieren orar,
Si siente la necesidad de orar por alguien, vaya, hágalo. ¿Qué es lo que dice el papelito que acaba de tomar en sus manos? Soy un hijo amado de Dios. Pareciera una frase simple, pero es una frase que tiene un poder en el ámbito espiritual. Pareciera que decir que soy un hijo amado de Dios se ha vuelto un cliché, pero cuando escuchamos a alguien decir soy un hijo amado de Dios, el enemigo empieza a temer y quiere empezar a levantar estrategias. ¿Qué voy a hacer con este? Porque en este momento está declarando que es un hijo. Pareciera que es una frase simple, pero ustedes no saben lo que trae el reconocer que uno es un verdadero hijo amado de Dios. Y yo quiero que hoy usted este papel no lo deseche. Póngalo en algún lugar, en la mica de su celular, péguelo a su computadora, en su billetera, en un lugar en el que siempre pueda ser visible. Porque a veces, cuando salimos de Babilonia, el mundo puede querer hacernos olvidar quiénes somos. Porque cuando estamos en el horno de fuego, puede venir la duda. Y podemos pensar, no, sí, Dios me va a venir a salvar. Y luego viene la duda, ¿y si no viene? ¿Y si me quemo? Y cuando eso pase, saque su identidad y diga, no, yo soy un hijo amado de Dios. Y aunque no viniera, igual voy a vencer. Dios siempre viene. Él siempre está. Él siempre llega. Y no llega ni antes ni después. Llega en el momento justo. Muchas veces hay personas que nos están invitando y nos dicen, vente. Y yo te invito, y ven y conoce del Señor. Y ven, y es que tienes que probar. Ya has probado de todo, ¿qué vas a perder? Y uno como que les escucha y, ay, no sé, déjame pensar. Yo tuve una compañera en la universidad que me habló de Dios como 2 años. Y me invitaba, pero su iglesia era muy lejos, en Calderón. Pero ella no dejó de insistir, no dejó de persistir. Y un día vino mi esposo y me dijo, vamos a una iglesia. Y yo le dije, vamos, ¿qué podemos perder? Y cuando fuimos por primera vez a una iglesia, no teníamos problemas ni financieros, ni de matrimonio, ni nada. El Señor nos había llamado en el tiempo justo. Porque después vino la fosa de los leones. Porque después vino el horno de fuego. Porque después vino la prueba. Y yo tuve que sacar muchas veces mi papelito de hija de Dios. Mucho tiempo dejé que el mundo me etiquete. Mucho tiempo dejé que el mundo me diga que no era capaz. Perdí hasta mi esencia. Dejé de ser quien yo era. Y ahora me siento libre. Y yo, lo que usted hizo hoy es un acto profético. Porque no solo ha desechado su identidad antigua, sino que se apropió de su verdadera identidad. Escuche esto, porque no le digo de su nueva identidad. No es algo de ahora. Volvamos a nuestro origen. El origen de aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre. Hoy aprópiese de esa identidad verdadera. No deje que el mundo quiera imponer en su vida qué debe consumir, cómo debe hablar,
el lenguaje que va a utilizar. Usted viva como lo que es, como un hijo amado de Dios. Usted apropiese como aquellos 4 jóvenes. Usted apropiese de lo que Dios ya le ha dado. Y aunque la circunstancia que esté pasando ahora, uno diga, pero es que lo estoy viviendo, estoy en el horno. Y uno se pregunta, no sé con qué facilidad ellos dijeron, y aunque no viniera. Yo también lo pensé cuando estuve preparando esta palabra, porque le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque se habla tanto del cambio de nombre, del cambio de nombre. Y cuando entendí que el mundo también puede cambiarnos el nombre cuando nosotros le damos la autoridad para que lo haga. Decía, Señor, qué extraordinaria la vida de estos 4 jóvenes, y no por lo que pasaron, sino por el corazón que ellos tenían, porque su corazón era de verdad un corazón entregado a quien los creó. Y no es que su vida, cuando el rey los eligió, empezó a ser color de rosa. Fue una vida difícil. Tuvieron pruebas fuertes que pasar, pero ellos se mantuvieron firmes. Hoy reciba esa identidad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos desechado hasta la última etiqueta que el mundo quiso poner en nosotros. Porque hoy entendemos, Señor, que aunque estemos en Babilonia, vamos a vivir como hijos de Dios. En cualquier lugar en el que tú nos lleves, nos posiciones y nos mueves a las naciones, Señor, no importa el idioma, la cultura, seguiremos siendo quienes somos, seguiremos siendo tus hijos. Porque aún en medio de la circunstancia, aún en medio del problema matrimonial, aún en medio de la lucha contra el alcohol, la droga, aún en medio de la lucha contra los pensamientos de muerte, seguimos siendo tus hijos. Porque aunque estemos en medio de valle de sombra y de muerte, el título de ser tus hijos jamás será quitado y apartado de nosotros. El mundo quiso confundirnos, el mundo quiso llevarnos, pero tú nos recordaste quiénes somos, y somos tus hijos, y no queremos contaminarnos, Señor. No vamos a comer de lo que el mundo come. No queremos negarte, Señor, sino que nuestra boca va a hablar palabras de amor. Nuestra boca va a hablar de milagros. Nuestra boca va a hablar de aquel que fue a buscarnos, de aquel que dejó las 99 y dijo, yo voy por ti. Porque nuestra vida va a hablar de quiénes somos, Señor. Porque sabemos que vivimos en este mundo, pero te pertenecemos a ti. Y así como Daniel, a quien llamaban Beltsasar, vivía como Daniel, hoy nosotros, Señor, empezamos a vivir como tus hijos. Y te pedimos que esta identidad, que es nuestra verdadera identidad, llegue tan profundo como en los corazones de estos jóvenes, que nuestra sangre sea tu sangre, Señor, que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, que podamos entender el propósito que tienes con nosotros, porque sabemos que nos formaste con un propósito específico. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, porque aunque estemos ahora en el valle de sombra y de muerte, sabemos que hoy
no vamos a salir igual. Sabemos que hoy estás trayendo libertad. Sabemos que hoy has traído revelación, Señor. Y queremos darte gracias por habernos adoptado como tus hijos. Y yo sé que muchos aún seguimos pensando, ¿cómo puedo ser yo, Señor? ¿Acaso no te acuerdas lo que hice? Y hasta hacemos un listado en nuestra mente de las cosas malas que hicimos en nuestra vida y le decimos, ¿estás seguro, Señor? ¿Por qué no llamas a otro? Hoy se terminan esos pensamientos, porque aceptamos completamente que somos tus hijos, que somos hijos del Rey, que tenemos puerta abierta para entrar a tu palacio, que tenemos puerta abierta, que tenemos la autoridad que tú nos has dado para ir y sanar, para llevar libertad, para hablar de esperanza. Hoy recibimos completamente, Señor, que somos tus hijos. Y te damos gracias, porque hoy hemos renunciado a lo que el mundo quiso que fuéramos, a la confusión que el mundo quiso poner en nuestra mente. Y hoy completamente somos tuyos. Hoy es tiempo de declarar con nuestras bocas, aunque estemos viviendo en Babilonia, aunque nuestros nombres hayan sido cambiados más de una vez, nos vamos a levantar como hijos de Dios. Y no somos 4, somos una casa completa en una nación que necesita de conocer a Dios. Y vamos a llevar un gran impacto. Así como esos 4 jóvenes en una nación que no conocía a Dios, así será esta casa. Será de gran impacto en el mundo que necesita de conocer a quien nos dio la vida. Vamos a mantenernos firmes en el servicio del Rey. Así que hoy abra su boca para proclamar lo que es. Ya no hay cabida para lo que el mundo dijo. Solo hay cabida para reconocer quiénes somos. Y somos hijos de Dios. Hemos sido llamados en este mundo no a ser parte del mundo, sino a servir a Dios y a traer transformación. Te damos gracias, Señor, por este título tan hermoso de ser tus hijos. Te damos gracias porque ahora no solo somos tus hijos, sino que ahora estamos a tu servicio. Y nos escogiste porque tenemos algo, dones, talentos. Y lo ponemos a tu disposición completa, Señor. Rendimos por completo ante ti lo que somos. Y estamos aquí para traer transformación, Señor. Queremos ser parte de los nuevos tiempos. Y en esos nuevos tiempos sabemos que estamos en la fila. Sabemos que somos parte de la alineación. Estamos en la jugada, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu presencia en tu casa, Señor. Gracias por recordarnos quiénes somos. Gracias por amarnos antes que nosotros te amáramos a ti. Gracias, Señor. Nos quedamos en tu presencia. Y te oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la